espacio de la redacción. Qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes y con un tema que estoy segurísima que les va a llamar muchísimo la atención, pero no me encuentro sola, como siempre estoy con mi compañero de fórmula aquí. Dani, ¿cómo estás? Hola Anita, ¿cómo estás? A todos quienes se conectan en este momento a la redacción. Estamos desde aquí, desde el Telégrafo, y vamos a conversar precisamente sobre el tema que desde la anterior semana acapara los titulares en el país, y tiene que ver con el caso o el operativo Metástasis que encabezó la Fiscalía General del Estado. 38 personas estuvieron boletinadas, como se conoce que en esta jerga judicial. 31 de ellos fueron a formulación de cargos en una audiencia larguísima la anterior semana, y hoy está en curso una audiencia por el habeas corpus presentado por el presidente de la Judicatura, Wilman Terán. Pero vamos a empezar por donde debemos, por el inicio, y es precisamente el operativo Metástasis. Así es, y como tú mencionabas, Dani, es de lo que más se ha hablado en estos días, y precisamente por qué llama tanto la atención es porque la fiscal Diana Salazar dice que es el operativo y es el caso, la investigación por caso de narcotráfico y corrupción más grande de la historia del Ecuador. Entonces, imagínate que para realizar toda la investigación, cuando ya les detuvieron a las personas, a los procesados, para recopilar evidencias, realizaron 75 allanamientos en 18 ciudades del país. O sea, fue un operativo prácticamente a escala nacional, en donde participaron 900 efectivos de la policía, de fiscalía, y pues ahí pudieron recopilar muchísimas evidencias, pudieron también detener, que fue una de las cosas que más llamó la atención, fue la detención del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, también, ¿no? A ver, lo trascendente de este caso es precisamente que hay autoridades de alta jerarquía involucrados que han sido detenidos, incluido no solo el presidente de la Judicatura, sino también ha sido involucrado a este caso el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, Pablo Ramírez, aunque ya lo vamos a tratar un poco más adelante, pero en el caso específico de él, por ejemplo, no recibió prisión preventiva, y de hecho el juez que trató la audiencia de formulación de cargos dijo que los elementos de convicción, como se conocen a las pruebas que presenta la Fiscalía para su petición de prisión preventiva, no eran lo suficientemente claras. Vamos a ir hablando un poco más de esto, pero ahora queremos empezar precisamente por el recuento de lo que fue este operativo, y en las palabras de la fiscal Diana Salazar. No sé si producción ya tenemos el video ahí para escuchar las palabras de la fiscal. Ecuatorianas y ecuatorianos, hoy, en coordinación con el eje investigativo de la Policía Nacional, hemos concluido con éxito un operativo a escala nacional. Podemos decir que el más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico. Más de 75 allanamientos, alrededor de 30 investigados y más de 900 personas, entre equipos fiscales con sus equipos tácticos y unidades especiales de la Policía Nacional, desplegadas en todo el país contra la delincuencia. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. El caso denominado Metástasis investiga el presunto delito de delincuencia organizada, en el que se evidencia la profunda descomposición estructural que campea en el país. En ese contexto, en las siguientes horas, formularé cargos contra un ex juez de la Corte Nacional de Justicia, ahora presidente del Consejo de la Judicatura, un ex funcionario de la Corte Nacional de Justicia, que actualmente se desempeña como director provincial en la misma Judicatura. Además, a funcionarios de Cortes Provinciales de Justicia, del Consejo de la Judicatura de Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí, de la Bueno, ahí pudimos escuchar las declaraciones de la fiscal general Diana Salazar, en donde hace una explicación, un recuento de este caso. Y lo que a mí también me llamó la atención cuando escuché esto es que dentro de este operativo, como tú mencionabas, se detuvo, además de al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, también fueron detenidos jueces, fiscales, policías, funcionarios judiciales, justamente el exdirector del SNAI. Entonces, uno se alarmó de ver que prácticamente
funcionarios de la función judicial, valga la redundancia, estaban pues involucrados en este caso de presunta delincuencia organizada. Pero ¿de dónde parte esto? Y hay que analizarlo también en ese contexto, porque desde ayer lo que se está hablando sobre todo es de los chats de Leandro Norero, una persona acusada de narcotráfico y que murió o fue asesinada en la cárcel de Cotopaxi en el 2022. Es a partir de ahí donde nace hace casi un año empieza esta investigación, porque se explotan los celulares o el celular de Leandro Norero. Entonces ahora esto cobra importancia porque precisamente ayer la Fiscalía ha publicado los chats en su página web, en donde cualquier persona puede acceder y verificar de lo que se trataba. Y de hecho en la audiencia de formulación de cargos del jueves pasado, la fiscal habló de 14,000 páginas que existen respecto a chats, y que al menos en la audiencia de formulación de cargos solamente presentó 200 páginas, pero es ahí donde parte esta relación y a lo que la Fiscalía denomina una estructura criminal, y por eso el procesamiento es precisamente por delincuencia organizada. Claro, y es que no solamente era un celular de Leandro Norero, eran varios celulares que fueron explotados justamente dentro de esta investigación. Y por ejemplo, uno de los chats que estaba revisando y que me llamó la atención es uno que Leandro Norero, quien era investigado por narcotráfico y por financiar a grupos delictivos del país, mantenía una conversación con un jefe policial, con un coronel. Y básicamente le decía que ya le va a enviar, o que le había enviado unos premios para dos, o sea, entre comillas premios, para 2 unidades policiales. Entonces sí llama la atención que justamente la policía tenga una conversación directa con una persona procesada por delitos, ¿no? Ahora todo esto tendrá que ser presentado, tendrá que periciado probarse, así es, porque se determinó que la instrucción fiscal durará 90 días, si no estoy mal. Sí, es que no se les vincula a nadie más, pero la fiscal dijo que iba a vincular más personas. Pero en todo caso la instrucción fiscal durará, o al menos con este primer operativo ya se ha anunciado después de la audiencia de formulación de cargos, que será 90 días, y que es precisamente el tiempo que en teoría debería estar bajo prisión preventiva el presidente de la Judicatura. Y ahora vamos a retomar el tema precisamente de la Judicatura, porque es Wilman Terán quien desde la anterior semana mantiene prisión preventiva. Fue uno de los 14, si no me falla la memoria en este momento, 14 personas de los 31 procesados el jueves pasado que recibió prisión preventiva, y permanece en la cárcel 4. Vamos a escuchar las declaraciones del día, más bien la noche, cuando fue la detención, se anunció el operativo, y tenemos las declaraciones que dio esa noche después de que fue aprehendido. Una red de corrupción en la justicia, dice la Fiscalía. Una red de corrupción también desde Fiscalía. Más del 60% de causas represadas de todos los ciudadanos y ciudadanas. Que empiecen ahora sí las denuncias de cómo Fiscalía no despacha. Persecución, presidente. Persecución, sí, porque no se le ha dado espacio en la Corte Nacional, claro. ¿Cuál se va conmigo? Esas fueron precisamente las primeras palabras cuando en su vivienda, entiendo que Wilman Terán vive en el Valle de Los Chillos. Fue allanada la vivienda y ahí fue detenido, lo trasladaron precisamente a la unidad de flagrancia en primera instancia, y después, debido a que él como presidente del Consejo de la Judicatura tiene fuero de corte, tuvo que ser trasladado a la Corte Nacional para la audiencia de formulación de cargos. Pero ¿cómo se vincula a Wilman Terán, o cómo la Fiscalía más bien vincula a Wilman Terán en este operativo, o en este caso denominado Metástasis? Y es que precisamente a partir de las conversaciones de los celulares de Leandro Norero, la Fiscalía dice que hay una relación de Wilman Terán con el narcotráfico, con Norero, para el beneficio de causas a su favor. Exactamente, justo aquí tengo lo que menciona Fiscalía, es que todos los procesados habrían formado una estructura criminal cuyo objetivo era evadir a la justicia, conseguir impunidad y libertad para personas procesadas o sentenciadas. Y justamente una de ellas era Leandro Norero, ¿no? Que buscaba tener, primero porque él estaba en la cárcel de Cotopaxi, y ahí él
a través de toda de esta red, decía en los chats que él formó parte de una empresa criminal para buscar tanto favores, beneficios dentro de la cárcel, por ejemplo, fiestas, ingreso de comida, ingreso de artículos prohibidos. Tenía una comunicación que en las cárceles es prohibido tener todos este tipo de artefactos, pues él lo tenía. Y también buscaba estos beneficios para su familia, para que no les liberen, les otorguen, por ejemplo, habeas corpus, puedan salir libres. Entonces armó toda esta estructura criminal justamente para beneficiarse él y sus allegados. Esto último es precisamente lo que la Fiscalía argumenta en contra de Wilman Terán, quien incluso en los chats evidencia que lo trataban por un seudónimo, que en ese caso, cuando expuso la Fiscalía, era el Diablo, pero hay que aclarar algo. Esto viene de un proceso de investigación desde hace un año atrás. Las acusaciones que se hacen en contra de Wilman Terán no es mientras fungía como presidente del Consejo de la Judicatura, sino cuando era uno de los jueces de la Corte Nacional. Entonces, desde ese espacio dice la Fiscalía que se gestionaba este tipo de sentencias favorables para tanto Leandro Norero como para los familiares de él. Y en medio de esto hay toda una estructura, dice la Fiscalía, que ha actuado alrededor de la justicia para beneficiarlo. No es el único operador de justicia, por ponerlo de alguna forma. Hay otros, escuchábamos las palabras de la fiscal Diana Salazar, que nombraba a otros jueces y también parte de instancias del Poder Judicial que estaban involucrados en este caso. Claro, y además algo que también llamó mucho la atención ayer, que salieron ya los chats, fue los montos de dinero, porque ya la Fiscalía dio a conocer cuáles serían los montos aproximados de dinero que esta red habría pagado tanto a Wilman Terán y él a los demás jueces. Y según Fiscalía, a Wilman Terán Leandro Norero habría entregado $450,000 para que le reparta entre otros jueces, pero no queda ahí. Aparte de eso, también en estos chats se refleja, según Fiscalía, que la libertad de Jorge Glass y de Daniel Salcedo, quien también tiene sentencias y procesos judiciales por presuntos casos de corrupción, también habría costado $250,000 la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. Pero ahí tenemos que aclarar algo muy importante, y es que esto parte de la teoría del caso que tiene la Fiscalía, es decir, esto lo está planteando la Fiscalía, esto tendrá que probarse, y les recordamos a quienes están enlazando en estos momentos a la señal de la redacción del Telégrafo que nos pueden dejar sus comentarios, su visión respecto a este proceso que ha empezado desde la anterior semana con el operativo encabezado por la Fiscalía. Y ahora el tema es que precisamente en la audiencia de formulación de cargos, que duró un poco más de 20 horas porque empezó el miércoles, empezó el jueves, y se extendió hasta el viernes, cuando se dictó la prisión preventiva, medidas alternativas a la prisión preventiva a otro grupo de personas y un arresto domiciliario a un ex juez de la Corte de Guayas, si no estoy mal, si no me falla la memoria en este momento, pero fueron casi 20 horas de audiencia de formulación de cargos, porque eran 31 personas las procesadas en esta primera etapa, digamos, del caso denominado Metástasis. Así es, y yo creo que también es importante saber, y ahora, qué está pasando en la judicatura, ¿no? Porque ese también es un tema que afecta, o sea, pareciera que es algo que sí es una institución, es el titular de una institución, pero sí nos afecta a todos como ecuatorianos. Entonces, justamente supimos que el día de hoy ya acudió el suplente, ¿no?, de Wilman Terán, porque como mencionaba Dani, está Wilman Terán actualmente recluido en la cárcel 4 con prisión preventiva, hasta que saber si es que se le otorgan este habeas corpus y puede salir de la cárcel o permanecería ahí, pero la judicatura en este momento ya no está acéfala, está con un presidente encargado. Antes de topar este punto, que digamos es importante, porque es la segunda vez que hay un presidente suplente este año en el Consejo de la Judicatura, es precisamente que a partir de la audiencia de cargos y de formulación de cargos y su traslado a la cárcel 4, la defensa de Wilman Terán ya planteó que se presentaría este habeas corpus ante la justicia, y la intención básicamente es, decían los abogados de Terán,
es que el presidente de la Judicatura se defienda en libertad, que pueda hacerlo como las personas que recibieron medidas alternativas a esto, y precisamente se instaló la audiencia, sí se logró instalar, estaba convocada para las 10 de la mañana de hoy, en donde un juez tendrá que resolver si otorga o no el habeas corpus, y en ese sentido de lograrlo o de que sea favorable para Wilman Terán, podría dejar la prisión. Así es, porque además él pidió vacaciones también, de lo que tengo entendido pidió 16 días de vacaciones para hasta que se resuelva esta situación jurídica de él, ver si es que le aceptan el habeas corpus o no, pero hasta mientras está de presidente temporal Álvaro Román. Y este es un punto clave, es decir, las vacaciones solicitadas alargan el tiempo porque en caso de que no lo hubiese hecho podría considerarse abandono del cargo y ya no solo sería digamos temporal lo que haría a Álvaro Román asumir la presidencia de la Judicatura, sino que tendrá que empezar un proceso ya para designar un presidente al interior de esa instancia, pero precisamente para evitar de alguna forma el que pueda darse ese escenario, se presentó ayer un documento, el mismo Wilman Terán, en el que solicitaba 16 días de vacaciones, y en el mismo documento pedía que se convoque a Álvaro Román para que asuma la presidencia, porque él es el suplente, el que debe encargarse de ese puesto, y como decíamos hace un momento, no es la primera vez que lo hace este año. Precisamente cuando ya hubo el conflicto al interior del Consejo de la Judicatura, después de la renuncia de María del Carmen Maldonado, empezó esta disputa por la presidencia de la Judicatura, que incluso escaló hasta la Corte Constitucional, que tuvo que pronunciarse y finalmente pidió al Consejo de Participación Ciudadana que acelere el nombramiento del presidente de la Judicatura, y que además no terminó ahí, porque la Corte Constitucional destituyó a los consejeros de Participación Ciudadana por no cumplir con este proceso en los tiempos adecuados. Claro, y la crisis también del Consejo de la Judicatura, cabe mencionar, no es reciente, ¿no? Ya como mencionabas, viene de tiempo atrás, y sobre todo hay que mencionar que Wilman Terán no es, ahorita está, sí, procesado por presunta delincuencia organizada, pero él también tiene otro proceso por presunta obstrucción a la justicia, porque también había vocales, algunos todavía siguen en sus cargos, otros todavía ya fueron removidos de la vocalía del Pleno del Consejo de la Judicatura, que también afrontaban otros procesos penales por presunto tráfico de influencias, igual por presunta obstrucción a la justicia. Entonces, yo una vez me acuerdo que era de los 5 miembros del Pleno de la Judicatura, 4 de ellos están siendo investigados en procesos penales. Incluso recuerdo que la Corte Nacional le quitó el apoyo, y también de otras instituciones le quitaron el apoyo a los diferentes vocales o a Wilman Terán como presidente, y poco a poco se fue ahondando esta crisis entre los principales titulares de esta institución. Así es, y lo que mencionaba Anita tiene mucho que ver con este conflicto que se originó en el Consejo de la Judicatura por la sanción a uno de los jueces de la Corte Nacional. Precisamente uno de ellos, se me escapa el nombre, me parece que es Samno Macías, sí, Walter Macías. Walter Macías. Ajá. Él tenía que abordar el caso, uno de los casos que estaba a cargo o que iba a formular cargos la Fiscalía, y precisamente se era dio el caso esta vocales por el tráfico de influencias. El caso Vocales, y precisamente sancionó a este juez, y eso interrumpió el proceso, y ahí la Fiscalía inició otro proceso legal en el que se vinculó precisamente a Wilman Terán. Por eso cuando se da el operativo y se da la detención, muchos creían que tenía que ver precisamente con ese caso, cuando está por otro lado, completamente por otro lado, no están relacionados, así que tiene otro proceso también que está en curso en la Fiscalía, el presidente del Consejo de la Judicatura. Y ahora vamos a ver, precisamente ayer en la noche, Álvaro Román ya convocó a una sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura, planteó 2 puntos, y sí se instaló. Tú estuviste siguiendo este tema esta mañana, Anita, cuéntanos a qué llegó. Así es, bueno, Álvaro Román llegó justamente ya asumió el despacho presidencial, y lo primero que hizo fue convocar a esta sesión, en donde estuvieron presentes 3 vocales,
y Álvaro Román. Y dentro de las declaraciones que dio fue que la principal tarea el día de hoy y mañana va a ser resolver 6 sumarios disciplinarios de funcionarios judiciales que estaban ya por prescribir. Entonces, que si tenían que hacerlo hoy y máximo hasta mañana para que esos sumarios puedan seguir su curso normal y no prescriban. Entonces, que eso iba a ser, y también otros trámites administrativos como tal, pero que esa iba a ser la primera función que iba a desempeñar. Ahora ya en lo político, y que tiene mucha relación con que Álvaro Román asuma la presidencia de la Judicatura, pensando en un escenario o un posible escenario a futuro, digamos, porque nada está dicho todavía, es precisamente que Wilman Terán no tiene solo un frente abierto en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, es decir, con los procesos que están abiertos y los impulsa Fiscalía, sino también en el ámbito político, y es que, y no solo Wilman Terán, sino también el actual vocal Fausto Murillo. Él también se aprobó justamente la tarde de ayer, la Asamblea dio paso a su juicio político, ya hay un interpelante, un nuevo asambleísta interpelante que es Carlos Vera. Él será quien impulsará el juicio político en contra de él, que es vocal del Consejo de la Judicatura, y también del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Murillo. Entonces hay otro frente abierto en lo que tiene que ver con Judicatura, y además hay un nuevo pedido de juicio político en contra de Wilman Terán, que lo está impulsando la bancada de Construye. Ya lo presentó, tiene que tratarlo el CAL, y después, si cumple con los requisitos, el CAL o el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea, que es la máxima instancia que califica este tipo de procesos, deberá pasarlo a la Comisión de Fiscalización. Entonces tiene varios frentes abiertos el presidente de la Judicatura, y en caso de que progrese este juicio político y llegue a la interpelación en el Pleno, podría ser destituido y censurado. Claro, y no interrumpe, es decir, el proceso que se lleva adelante en juicio político en la Asamblea no interrumpe ni interfiere para nada en el proceso judicial penal que está llevando adelante Fiscalía. Eso hay que dejarlo claro. No es que tiene que primero resolverse el primero para luego pasar al segundo, no, sino pueden ir los dos a la par. Así es, Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, que es el que impulsa el pedido de juicio político, no solo contra Wilman Terán, es contra Wilman Terán, la ex vocal Ruth Barreno, y el aún vocal Javier Muñoz. Es contra 3 vocales del Consejo de la Judicatura, y en ese momento del planteamiento de la solicitud de juicio político, Construye ya planteaba lo que considera un incumplimiento de funciones en las sanciones a los jueces que han liberado sin una justificación técnica y jurídica a personas vinculadas al crimen organizado. Entonces, ese proceso político está en curso y podría tener resultados no a tan corto plazo, porque hay unos juicios políticos previos que deberá evacuar la Asamblea Nacional, incluido, hay que tener muy en cuenta eso, incluido el que está planteado por el correísmo en contra de la fiscal Diana Salazar. Así es. Y yo quisiera retomar un detalle que me había faltado de cuando fue la detención y el allanamiento en la casa de Wilman Terán, y fue que encontraron como tal en su domicilio, si mi memoria no me falla, $25,000 en billetes de $100, como tal de la denominación de $100 y de $20. Además, otros indicios, y eso también fue algo que llamó la atención de todas las personas, ¿no? Como un funcionario de ese nivel, pues tiene fajos de billetes de esa denominación guardados en su casa. Sí, son parte de todos los elementos que recabó la Fiscalía ya en el operativo como tal, porque recordemos, como decíamos al inicio, hubo 75 allanamientos y el operativo estaba destinado a la aprehensión de 38 personas. 31 finalmente fueron localizadas, y obviamente fueron parte de la audiencia de formulación de cargos y están vinculadas ya a este proceso. Ahora, ¿qué viene? Resta saber cómo va a actuar la Fiscalía. Obviamente ahorita lo que está en curso es la investigación que llevará al juicio a la audiencia para llamamiento de juicio, y tendrá que presentar o probar estas aseveraciones que ha hecho en primera instancia, pero también estamos a la expectativa de a quién más se vinculará, porque precisamente ayer la fiscal Diana Salazar en una entrevista decía que esta es una primera parte.
parte, que habrá una segunda parte en donde se vinculará a otras personas, entonces el operativo Metástasis no termina aquí. Ha sido uno de ellos, por ejemplo, era Daniel Salcedo, justamente, que se pronunció ayer la fiscal, mencionando que él tenía la orden de detención para la formulación de cargos, que no fue localizado y que pues se revocó esa orden de detención, pero que ya está previsto en los próximos días solicitar fecha y hora para vincular no solo a él, sino dijo también a más personas. Incluso mencionó que hay 2 jueces más nacionales que están siendo investigados, que están siendo rastreados, porque igualmente habrían participado, habrían recibido supuestos sobornos a cambio de beneficiar a personas sentenciadas o procesadas en diferentes casos. Entonces todavía esta historia del caso Metástasis está para largo. Así es, lo importante hoy o lo que habrá que ponerle el ojo a hacer el seguimiento es precisamente la resolución del habeas corpus del presidente de la Judicatura para ver si al final del día mantiene la prisión preventiva en la cárcel 4 o se defenderá en libertad dentro de este caso denominado Metástasis. Y también de aquí en 16 días, ¿qué va a pasar? ¿O qué puede argumentar el presidente del Consejo de la Judicatura cuando se termine este periodo de vacaciones, teniendo en cuenta que la instrucción fiscal precisamente durará 90 días y si no sale en libertad, ese tiempo lo tendrá que pasar en la cárcel 4. Así que hay muchas cosas aún por definirse en el caso Metástasis. Claro, y cabe mencionar también algo que fueron las declaraciones de Wilman Terán, y es que él asegura que él nunca tuvo ningún contacto con Leandro Norero, también que toda esta investigación de fiscalía es una persecución en su contra, y algo que también él mencionó fue que se está intentando meter la mano en la función judicial. Entonces, aquí es de parte y parte, pero toca ver qué dicen las investigaciones, las pruebas y qué determina los jueces finalmente. Claro, finalmente también a lo que se refería y lo que ha estado un poco en la discusión, y de hecho hoy está suspendido, es precisamente el sorteo o el concurso para la designación de los jueces de la Corte Nacional. Así que hay mucho alrededor del caso Metástasis y vamos a estarles trayendo desde el Telégrafo, desde aquí de la redacción, en el análisis de los hechos. Así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, de nuestra página web www.eltelegrafo.com.es, y desde aquí vamos ya a despedirnos con este tema. Así es, igual invitarles a que siempre se conecten todos los días a las 12 horas para este programa de la redacción, en donde siempre tratamos temas muy interesantes para todos ustedes. Y pues, como siempre, Dani, ha sido un gusto poder compartir este espacio contigo. Gracias, Danita. No olviden enlazarse a la señal de Noticias 7, que empieza en breves minutos y precisamente habrá información sobre este caso. Desde aquí nos despedimos, desde la redacción. Muy buenas tardes. Chau, chau.